Buenas tardes a todos, bienvenidos al Masterclass Las máquinas síncronas en los sistemas eléctricos de potencia, organizado por TechSoup y el programa integral Sistemas Eléctricos de Potencia. El encargado de este Masterclass es el ingeniero electricista Pedro Bizarreta García, que es egresado de la Universidad de Ingeniería con maestría en Dirección de Operaciones, Calidad e Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista también en sistemas eléctricos de potencia, protección de sistemas eléctricos de potencia, control eléctrico industrial, seguridad eléctrica con la norma NFPA 70E y tiene como experiencia como docente más de 32 años en educación técnica superior, universitaria y preuniversitaria. Con ustedes le doy la bienvenida al ingeniero Pedro Bizarreta García. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, Brian. Muy buenas tardes, amigos. En esta oportunidad me toca conversar un tema de los tantos que tocamos en los sistemas eléctricos de potencia. Así que, sin mucho preámbulo, yo creo que podemos entrar al tema propiamente dicho, porque ya nuestro amigo Brian me ha hecho la presentación del caso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comenzar. A ver, permítanme compartir la pantalla. ¿Puedo compartir la pantalla, Brian, no? Así es, ingeniero. Ya. Entonces, a ver, aquí. No sé si es aquí. Permítanme un momentito. Ahora sí. Claro, quería mencionar algo a todos los que están participando en este masterclass. Ustedes pueden realizar cualquier pregunta abajo en el botón del menú de Zoom. Están las preguntas y respuestas para poder desarrollarlas. Y ya en el transcurso del masterclass o al finalizar, el ingeniero Pedro puede responder todas sus inquietudes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer una breve exposición realmente. Nuestro tema es ¿no? Las máquinas síncronas en los sistemas eléctricos de potencia. Nosotros, ¿qué cosa entendemos por máquina síncrona, no? Por ahí comenzamos, digamos, la exposición, ¿no? Las máquinas eléctricas, mis queridos amigos, cuando comenzamos a estudiar máquinas eléctricas, tenemos dos tipos de máquinas, ¿no? Las máquinas asíncronas y las máquinas síncronas. Las máquinas asíncronas, aquellas que no trabajan a la velocidad del campo magnético. En cambio, las máquinas síncronas son aquellas que trabajan exactamente a la velocidad síncrona, o también llamada velocidad del campo magnético. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿y de qué depende esa velocidad, no? ¿De qué depende la velocidad síncrona? Si ustedes recuerdan sus conceptos primigenios, permítanme solamente recordarles, la velocidad síncrona es función de la frecuencia y del número de polos de la máquina, ¿cierto? Ahí tenemos una formulita. Esta formulita que he puesto acá, que la voy a remarcar, remarco acá esta relación, me señala la dependencia de la velocidad del campo magnético respecto de la frecuencia de la red, que en nuestro país es 60 Hz, ¿no? Y del número de polos de la máquina. Entonces, esta fórmula, si recordamos, esta fórmula me indica que esta velocidad síncrona se da en revoluciones por minuto, RPM, ¿no? Se da en RPM. La frecuencia se da en Hertz. Esta es la frecuencia y se da en las unidades Hertz. ¿De acuerdo? Lo voy a poner así, de esta manera, recordando. Y este P minúscula representa el número de polos de la máquina, ¿no? Entonces acá solamente podría mencionarle que eso es el número de polos de la máquina. Y de acuerdo al número de polos yo tengo una velocidad del campo magnético, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces,
Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo una máquina en general, donde el número de polos es 4, ¿no es cierto? Si P vale 4, si P vale 4, con la fórmula nosotros diríamos, esto será 120 multiplicado por 60 Hz, que es la frecuencia que tenemos en el país, entre 4, que es el número de polos. Operamos, ¿no? Esto, y esto me debe dar 1800, ¿no? 1800 RPM, ¿de acuerdo? 1800 RPM. O sea, ¿qué significa esto? De que una máquina síncrona que tenga 4 polos, la velocidad del campo será 1800 RPM, ¿ok? Bueno, y así podríamos continuar colocando diversos números de polos para determinar cuál es la velocidad del campo, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el generador o los generadores de la central hidroeléctrica del Mantaro trabajan con una cantidad de polos que es 16. Si yo reemplazo P por 16, me va a salir una velocidad evidentemente mucho menor, ¿cierto? Claro, en la medida que el número de polos aumenta, la velocidad disminuye, ¿no? Entonces, hay esa relación matemática entre una cosa y la otra. Resumiendo, una máquina síncrona es aquella que trabaja exactamente a la velocidad del campo. Eso es lo que tenemos que tener muy claro al respecto. ¿Ok? Profesor, ¿qué tipo de máquinas síncronas encontramos en los sistemas eléctricos de potencia? Bueno, en los sistemas de potencia nosotros podemos encontrar, por ejemplo, motor. Existen los motores síncronos, ¿de acuerdo? De igual manera, generador síncrono. Pero también hay los compensadores síncronos. Entonces, la máquina síncrona puede tener estas tres alternativas de funcionamiento, ¿no? Como motor, como generador o de lo contrario como compensador. Analicemos a ver cada una de ellas, ¿de acuerdo? Veamos su función. Bueno, acá una pequeña imagen de lo que es una máquina síncrona en general, ¿de acuerdo? Vamos a ir desglosando esto poco a poco. Bueno, más que nada de una ilustración. Comencemos a ver el generador síncrono, ¿no? Los generadores síncronos son los que encontramos nosotros en las centrales eléctricas del país. ¿Por qué? Porque son los que permiten generar la tensión eléctrica que nos va a permitir luego transmitirla y distribuirla, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, vamos a tener que los generadores síncronos, su aplicación más grande la tenemos en casi todas las centrales del país, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la característica, yo diría, más importante como aplicación que tiene una máquina síncrona en los sistemas de potencia. Y nosotros, en el curso de sistema de potencia, hacemos un análisis completo del generador. Primero la parte teórica y luego la parte práctica. En la parte práctica tenemos laboratorios donde desarrollamos justamente esa labor. ¿De acuerdo? Bien, entonces, generador síncrono aprovecha la energía mecánica que le da la turbina, ¿no? Para convertirla en energía eléctrica. ¿Y dónde lo encontramos? En las centrales eléctricas del país. Bien, ahí tenemos una primera aplicación importante, diría yo. ¿Ok? Profesor, ¿qué otra aplicación hay? Como motor. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, la máquina síncrona trabajando como motor síncrono? Bueno, los motores eléctricos en la industria, los que más encontramos son los motores asíncronos. Y dentro de los motores asíncronos tenemos el motor jaula de ardilla, muy popular, ¿no es cierto? Así como también el motor de rotor de Banach. Pero como lo he mencionado, son motores asíncronos que trabajan a una velocidad diferente a la velocidad del campo. Generalmente una velocidad un poquito menor que la velocidad del campo. Esa es su característica de funcionamiento.
¿de acuerdo? Pero cuando se desea mover grandes cargas, inmensas cargas, tenemos que recurrir al motor síncrono. ¿Por qué? Porque esa es su función. La función importante que tiene el motor síncrono, ¿cuál es? Mover grandes cargas, así, mover grandes cargas. Aquí lo resumo de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo encontramos, profesor? Lo encontramos en la gran industria. Y cuando hablo de la gran industria, me refiero a las empresas mineras, ¿no? Por ejemplo, la compañía minera Antamina, tiene molino de bolas, ¿no? Que nos permiten moler el mineral. Esos molinos de bolas, su funcionamiento, ¿no? Requiere una gran potencia, ¿de acuerdo? Entonces se recurre justamente a los motores síncronos. Profesor, ¿y de qué potencia estamos hablando? ¿Unos cuantos HP? ¿Unos cuantos kilovatios? No, hablamos inclusive de megavatios en algunos casos. Por ejemplo, a ver, en Antamina nosotros podemos encontrar motores de 15.000 HP. 15.000 HP. Y para que tengan una idea de esto, permítanme un momentito, a ver, compartir con ustedes un ratito, permítanme. No sé si es posible hacer esto. A ver, no sé si voy a activar acá un pequeño video. Vean ustedes, en el video dice molino de bolas, número 4. 24 por 36. Un poquito más abajo dice 15.000 HP. O sea, no estamos hablando de motores pequeños, ¿no? No. Motores muy, muy grandes, como se puede ver en este pequeño video, ¿no? Para que ustedes tengan una noción del trabajo de los motores síncronos, ¿de acuerdo? Motores síncronos. Ahora, no solamente vamos a encontrar nosotros motores síncronos en la gran industria, dicho sea de paso, también acá quiero remarcar. Si bien es cierto, es lo que más encontramos, podemos encontrar también motores de rotor bobinado o rotor de vanado. Por ejemplo, compañía minera Las Bambas. En la compañía minera Las Bambas, ellos no trabajan con, su sistema no trabaja con motores síncronos, sino con motores asíncronos de rotor de vanado. También de una tremenda potencia, estamos hablando de 24 megavatios aproximadamente. Muy bien. Bueno, primero quiero remarcar, ¿no? Ubicarnos, digamos, en la aplicación de las máquinas síncronas. ¿De acuerdo? Primero hablé del generador, aplicación, las centrales eléctricas del país. Motor síncrono, la gran industria, fundamentalmente. Compañías mineras, molino de bolas, por ejemplo. Mueven grandes cargas, ¿no? Ahí tenemos una segunda aplicación. Profesor, ¿qué otra aplicación hay? Otra aplicación importante de las máquinas síncronas, mis queridos amigos, es el compensador síncrono. Entonces, cuando hablamos de compensador síncrono, ¿a qué nos referimos? Nos referimos ya no a un generador, ya no a un motor, sino a alguien que proporciona, o sea, entrega, o de lo contrario recibe un parámetro importante que se llama potencia reactiva. Entonces el compensador tiene esa función, ¿de acuerdo? Esta es la función del compensador. Entregar o de repente consumir potencia reactiva en un sistema eléctrico de potencia. Profesor, ¿y para qué? ¿Para qué se emplea la potencia reactiva? Bueno, tiene muchos usos. Uno de los más importantes es el control de la tensión, el control de la tensión eléctrica. Así es, amigos. Uno de los temas que nosotros tocamos en los sistemas de potencia es el control de la tensión, ¿no? Y en el control de la tensión, uno de los elementos importantes es el compensador. Ahora,
ese compensador se puede, vamos a poner así, puede tener dos alternativas de trabajo. Puede ser un compensador inductivo, o sea, prácticamente una bobina, ¿no? Una bobina, y cuando se comporta como compensador inductivo, ¿cuál es su función? La función es absorber potencia reactiva. ¿De acuerdo? Potencia reactiva. Uno se preguntará, profesor, pero en los sistemas de potencia, ¿cuándo uso este compensador inductivo, ¿no? Para absorber potencia reactiva. Una aplicación importante es cuando se tienen, por ejemplo, líneas largas, ¿no? Dentro de la clasificación de las líneas de transmisión eléctrica, ¿no? Nosotros tenemos líneas cortas, líneas medias y líneas largas. Cuando hablamos de líneas largas, cuando, por ejemplo, el parámetro longitud supera los 250 kilómetros aproximadamente. En nuestro país tenemos muchas líneas largas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en la línea larga? En la línea larga, al final de la línea se colocan, por ejemplo, cargas, ¿no? ¿Qué sucede si al final de la línea las cargas intempestivamente se desconectan, ¿de acuerdo? O de lo contrario, salen fuera de servicio por algún motivo? Esto crea un gran problema porque a lo largo de la línea larga se tiene mucha potencia reactiva fluyendo. Entonces se produce un efecto, el llamado efecto Ferranti. ¿Y ese efecto Ferranti en qué consiste? En una elevación de la tensión por encima de la tensión nominal, puede llegar a valores muy grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo atenuar el efecto Ferranti? Colocando reactores, colocando compensadores inductivos que permitan reducir la tensión. Entonces, una gran aplicación que se tiene como compensador inductivo es en las subestaciones al final de líneas largas para atenuar el efecto Ferranti, por ejemplo, ¿no? Esa podría ser una aplicación importante, diría yo. ¿Ok? Muy bien. Pero no solamente hay compensador inductivo, nosotros podemos encontrar el compensador capacitivo. Profesor, ¿y el compensador capacitivo qué función tiene? Este señor ya no absorbe potencia reactiva, no, él entrega potencia reactiva al sistema. Entonces, si hay una entrega de potencia reactiva, ¿qué va a pasar? La tensión va a subir. La tensión va a subir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se emplea esto? Cuando tenemos problemas con la tensión en ciertos lugares, ¿no? Producto de que, por ejemplo, la carga aumentó, ¿no? La carga aumentó y uno de los efectos del aumento de carga es que la tensión tiende a reducirse, ¿no? Entonces, ante esa situación se tiene que compensar, ¿no? Ya eso se encarga el COES, ¿no? El COES se encarga de coordinar con las subestaciones, coordinar con las centrales eléctricas para atenuar el problema de la tensión. Entonces, el compensador capacitivo nos permite elevar la tensión, ¿no? Dentro de los márgenes que las normas señalan, ¿no es cierto? Como ustedes deben recordar, la tensión del sistema no puede caer más del 5% de su valor nominal. ¿De acuerdo? De lo contrario, tenemos problemas, ¿no? Entonces, para eso, el COES constantemente está monitoreando la tensión, la frecuencia, para tomar acción al respecto, en ese sentido. Entonces, resumiendo, estas tres son las aplicaciones más importantes que tienen las máquinas síncronas, como generador, en las centrales eléctricas, como motor, para mover grandes cargas, básicamente en la gran industria, ¿no es cierto? Y como compensador, básicamente para el control de la tensión, fundamentalmente, ¿no? En el control de la tensión eléctrica. Para eso se usa el compensador síncrono. Ahora, uno dirá, profesor, pero físicamente, ¿cómo es un compensador? Es un motor síncrono que no se le pone carga en el eje. Y al no ponerse carga en el eje, ¿no? Puede trabajar moviendo la corriente de excitación como compensador inductivo o de lo contrario como compensador capacitivo.
¿Ok? Bien, ahora a continuación, miren, a continuación yo quisiera poner aquí, quisiera ir un ratito a mi pizarra virtual, a ver si es posible. Vamos a cambiar un ratito de escenario, ¿ya? Permítanme, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto, Dios mío? ¿Cómo me conecto a mí? Aquí, esta barra de la parte superior, ¿cómo la puedo mover, socio? Perdón. Brian, quiero abrir una página. Profesor Pedro, ¿puede abrir una ventana más al costado? Al costado donde la siguiente ventana, donde está no el más, tengo opción. ahí. Donde está el más. Acá está, ya la encontré. Ya la encontré, disculpen, amigos. La falta de práctica con estas cosas. A ver, no sé si están viendo mi pantalla. ¿Está bien? Sí se ve, profesor Pedro. ¿Se ve? Correcto, gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, muchas gracias. Amigos, estamos ahora en este plano, ¿no? He dibujado acá, así a mano, un plano coordenado, ¿no? En este plano coordenado yo quisiera poner dónde trabaja el generador, dónde trabaja el motor, ¿no? Y dónde trabajan los compensadores síncronos en este pequeño plano coordenado. Por si acaso es un plano de potencias. P es potencia activa, como ustedes deben recordar, es la potencia más importante en una instalación eléctrica, ¿no? Se miden en vatios, kilovatios, megavatios, ¿no es cierto? ¿Está bien? Hacia la derecha la potencia es positiva y hacia la izquierda la potencia activa es negativa. En el eje vertical es el eje Q. El eje Q es el eje de potencias reactivas. En el eje de potencias reactivas tenemos hacia arriba la potencia reactiva es positiva, Q, y hacia abajo la potencia reactiva es negativa. ¿De acuerdo? La unidad de la potencia reactiva es el bar, que puede ser kilobar o puede ser megabar, dependiendo del volumen de potencia reactiva que tengamos. ¿Ok? Y he puesto dos flechitas, una flecha azul que dice entrega, que es una flecha hacia arriba, cuando la potencia es positiva, y recibe una flecha de color rojo, ¿no? Hacia abajo, donde la potencia es negativa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar cuadrante por cuadrante, mis queridos amigos. ¿Ok? A ver, me voy al primer cuadrante. Entonces voy a poner acá, en el primer cuadrante, P es positivo, por lo tanto aquí P se comporta así. Esto que estoy escribiendo en la pizarra, eso es P. Profesor, ¿qué es eso? La máquina síncrona está entregando potencia activa, ¿no? Está entregando potencia activa, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué pasa con Q? En el primer cuadrante, Q también es positivo. Por lo tanto, Q lo voy a poner de esta manera. Q. Q es hacia arriba también. Entonces acá le voy a poner Q también es hacia arriba. Claro. ¿Por qué? Porque Q también es positivo, ¿no? Entonces, en ese primer cuadrante, ¿qué está ocurriendo? La máquina está entregando potencia activa y está entregando potencia reactiva. Entrega activa y entrega reactiva. Pregunta, ¿cómo trabaja? ¿No es cierto? Entonces, dentro de nuestros conceptos básicos, tenemos que recordar que una máquina que entrega potencia activa y entrega potencia reactiva, pero básicamente activa, es un generador. Entonces, allí trabaja el generador síncrono. Pero hay dos alternativas de trabajo, sobreexcitado y subexcitado. Entonces, en este primer cuadrante, ¿no? Dentro de lo que dice la teoría de máquinas, yo podría poner, trabaja el generador sobreexcitado. Entonces acá le voy a poner
generador sobreexcitado. Correcto. En ese primer cuadrante trabaja el generador síncrono, pero la teoría de máquinas eléctricas le pone un adjetivo a ese generador. Le pone generador trabajando sobreexcitado. Entrega activa y entrega reactiva. ¿De acuerdo? Entrega ambas potencias. Eso fue en el primer cuadrante. Ahora vámonos al cuarto cuadrante. A ver, en el cuarto cuadrante, estoy hablando de la parte inferior, ¿está bien? P es positivo, por lo tanto, entonces acá voy a tener de que P es positivo en el cuarto cuadrante. Esta máquina entrega activa. Así es. La máquina entrega potencia activa. Pero en cambio, en el cuarto cuadrante Q es negativo. Entonces acá voy a poner hacia abajo Q. Q se presenta así. ¿Está bien? Si ustedes observan, estamos en el cuarto cuadrante. Q, potencia reactiva, es negativa. ¿Cómo trabaja la máquina síncrona en ese cuadrante? En ese cuadrante está entregando activa, pero está recibiendo reactiva, ¿no es cierto? Recibe reactiva del sistema. Entonces, ¿cómo trabaja? Como motor, generador, compensador, ¿no? Entonces, si analizamos, ¿no? Si analizamos, un generador tiene la función de entregar activa. Entonces, en el cuarto cuadrante está entregando activa. ¿Pero el generador puede recibir reactiva? Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, nuestro generador ahora también trabaja en el cuarto cuadrante, pero la teoría de máquinas le pone otro adjetivo. Entonces vamos a ponerlo por acá. Generador subexcitado. ¿Está bien? Generador subexcitado. Si el plano de potencias es como lo he planteado, ¿no? El generador trabaja en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, ¿ok? Porque allí P es positivo. Ahora me voy a ir al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante P es negativo. Entonces tengo que cambiar de color. Todo lo que recibe hacia abajo es negativo. Entonces acá voy a poner. Permítanme ponerlo así. En el segundo cuadrante P es negativo, profesor. Sí, cierto. P es negativo. Entonces, la potencia activa, ¿no? Se está recibiendo. Esa máquina recibe activa, pero, profesor, Q es positivo. Claro, Q está hacia arriba. Tengo que ponerlo. Lo voy a poner. Hacia arriba está Q. Esto será Q, la potencia reactiva. ¿Está bien? ¿Cómo trabaja la máquina en ese segundo cuadrante? Entonces lo miramos desde el punto de vista de activa. La activa es la que define el funcionamiento de la máquina. Cuando una máquina entrega activa, trabaja como generador. Cuando recibe activa, trabaja como motor. Entonces, esa es la zona de motor síncrono. ¿De acuerdo? Esta es la zona de motor síncrono. Entonces, la teoría de máquinas le pone acá motor. A ver, perdón, un ratito, disculpen. Ahora sí. A esto le llamamos motor sobreexcitado. Aquí la teoría de máquinas le denomina motor sobreexcitado. Entrega reactivos, pero recibe potencia activa. Recibe potencia activa de la red, fundamentalmente. ¿Está bien? Entonces, zona de motor, zona de trabajo del motor. Finalmente, en el tercer cuadrante, ¿qué voy a tener? A ver, en el tercer cuadrante, P es negativo y Q es negativo. Entonces voy a tener esto así.
T está hacia abajo, negativo. Q está hacia abajo, negativo también. ¿Está bien? Entonces, en el tercer cuadrante, la máquina recibe activa y recibe reactiva. Como recibe activa es motor. Entonces, aquí también debo poner, ¿no? De acuerdo a la notación que le da la teoría de máquinas, este es un motor subexcitado. Este es un motor subexcitado. Y ahora viene la pregunta, no sé si pueden contestar ustedes en el chat, ¿no? ¿Y dónde trabaja el compensador capacitivo? Si lo pudieran poner en el chat, ¿no? Sería importante para, de paso que intervienen también, ¿no? Sería bueno. Ajá, estoy viendo acá. A ver. Jairo dice segundo cuadrante. Eje X a lo largo del eje Q, ¿no? Ajá. Después contesto algunas preguntas que han puesto ahí, no se preocupen. Ahorita quisiera que me digan dónde, ¿no es cierto? ¿Dónde trabaja el compensador capacitivo? Ajá, a lo largo del eje Q. Pero ¿qué parte, pues? Q hacia arriba, Q hacia abajo, ¿no? Porque el eje Q tiene dos secciones, ¿no es cierto? Q positivo, Q negativo, ¿no? Ajá. Jorge nos dice Q hacia arriba, ¿no? Segundo cuadrante dice Jairo. Hacia arriba dice Carlos. Mauricio, segundo cuadrante. Gerson, tercer cuadrante, ¿no? Julio dice hacia abajo. Ay, ay, ay. Bueno, ya, suficiente. Vamos a darle trámite al expediente. Humberto nos dice tercer y cuarto hacia abajo. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver la respuesta correcta. Tenemos que estar de acuerdo todos en esto, ¿eh? A ver, permítanme ver. Permítanme ver acá. Le dije dónde trabaja el compensador capacitivo, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Cuál es la función del compensador capacitivo? En las láminas le puse, ahí está. Ahí están las láminas. ¿Ustedes ven ahí? Compensador capacitivo entrega potencia reactiva. Vean ustedes aquí abajo, ¿no? Permítanme remarcarlo. El compensador capacitivo tiene esta función. Entregar potencia reactiva, ¿no es cierto? Entrega potencia reactiva. Ah, si entrega potencia reactiva, vuelvo a mi negocio, vuelvo acá. Si entrega flecha hacia arriba, entonces tiene que estar hacia arriba. Tiene que estar en el eje Q, pero el eje Q positivo, no negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con esta característica, yo les podría decir, muy bien, el compensador capacitivo se ubica en el eje Q, ¿no? Pero positivo, hacia arriba. Así, acá, ¿ven? Acá. Y le pongo el símbolo del condensador, así, sí. ¿Está bien? ¿Qué es esto? El compensador capacitivo, ¿no? Vamos a ponerlo con otro color, a ver por acá. Color verde, a ver. Ya está. Este señor será el compensador capacitivo. Ese va a ser el compensador capacitivo. Ahí está. ¿Está bien? No sé si estamos de acuerdo, a ver qué opinan ustedes. ¿Correcto? Ese es el compensador capacitivo, entonces, que trabaja en el eje Q positivo. No puede ser ningún cuadrante. En los cuadrantes está el motor o está el generador. El compensador solamente trabaja en el eje Q, porque su función es entregar o recibir potencia reactiva. Y el compensador capacitivo entrega potencia reactiva. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese mismo criterio, el compensador inductivo estará entonces en el eje Q negativo, ¿no es cierto?
Entonces yo podría verlo acá. Ah, entonces el compensador inductivo está acá abajo, acá. Lo voy a colocar como una bobina. Así. L de inductancia, ¿no es cierto? El compensador inductivo recibe potencia reactiva. Entonces, aquí debería poner, está en la zona del compensador, está en la zona del compensador inductivo. Compensador inductivo, así, ¿está bien? Este plano coordenado, mis queridos amigos, me resume, ¿no? El trabajo de las máquinas síncronas en general. ¿Dónde está el motor? Puede estar en el segundo o puede estar en el tercer cuadrante, ¿no? Trabajando como motor sobreexcitado o motor subexcitado. ¿Dónde trabaja como generador? Primer y cuarto cuadrante. ¿Está bien? Trabaja como generador sobreexcitado, subexcitado. Y como compensador en el eje Q. En el eje Q. Compensador capacitivo entregando reactivos, compensador inductivo recibiendo reactivos. ¿De acuerdo? Esto me resume, ¿no? Me resume el funcionamiento de la máquina síncrona en general. En las láminas, ¿no? Yo les había puesto algo así. Permítanme compartirlo con ustedes. ¿Ya? En la lámina yo les he puesto algo así. Está el compensador, ¿no? Y acá les he puesto, miren, de frente esto. De frente esto. Me resume lo que he visto en mi pizarra virtual, ¿no es cierto? Claro. Eje P positivo hacia la derecha, P negativo hacia la izquierda, Q hacia arriba, Q hacia abajo, generador primer y cuarto cuadrante, motor, estamos hablando del segundo y el tercer cuadrante, ¿ok? Y no le he puesto el compensador porque ya se iba a hacer una, una expresión ya un poquito más sofisticada, ¿no? Ahora, esto es, si yo tengo el plano así, ¿no? Pero en la información técnica que uno puede encontrar, de repente puede encontrarlo así, de esta otra manera, ¿no? Si ustedes notan, ¿no? Ahora yo tengo P hacia arriba y P hacia abajo, ¿no es cierto? Tengo P en el eje vertical y tengo Q en el eje horizontal. Claro, también, ¿no? O sea, yo puedo tenerlo de diversa manera. Ojo, y las características son las mismas. Lógicamente que ahora el generador trabajará donde P es positivo, o sea, primer y segundo cuadrante, ¿no? ¿Está bien? Generador, primer y segundo cuadrante. Motor, ahora tercer y cuarto cuadrante. El condensador síncrono, que es el compensador síncrono, está en el eje Q hacia la derecha. Y el reactor síncrono o compensador inductivo hacia la izquierda, ¿no es cierto? De esa manera. Bueno, todo eso se puede hacer con la máquina síncrona. ¿Por qué? Porque yo puedo operar la corriente de excitación para que yo pueda hacerlo trabajar como nosotros queramos, ¿no? En forma general. Nosotros en el instituto tenemos máquinas síncronas que la podemos hacer actuar como motor, como generador, simplemente moviendo la corriente de excitación, ¿no? Y en los alumnos, en formación regular, se les enseña justamente a trabajar todo eso en el curso de máquinas eléctricas. En los sistemas de potencia complementamos la situación de la aplicación propiamente de la máquina síncrona que nos sirve en los sistemas de potencia en general. ¿Ok? Muy bien amigos. Eso es lo primero que quería compartir con ustedes. ¿Ok? Bien, eso es lo más importante, diría. Ahora, dentro de todo, la aplicación más grande que tiene la máquina síncrona en los sistemas de potencia es el generador. Entonces, luego de hacer un análisis de las características de trabajo de las máquinas síncronas, nosotros en el curso de sistemas eléctricos de potencia entramos a nuestro tema fundamental. ¿Cuál es el tema fundamental? El generador síncrono. ¿De acuerdo? ¿Qué es un generador síncrono? Una máquina que recibe la potencia mecánica de la turbina y la convierte en energía eléctrica empleando para ello el campo magnético.
una gráfica de todo esto podría ser la imagen que nosotros apreciamos, ¿no? Si nosotros vemos, hacia la izquierda tengo la turbina, ¿no? La turbina, ¿qué es lo que hace? La turbina convierte, a ver, o mejor dicho, entrega potencia mecánica al generador. Si es una turbina de naturaleza hidráulica, la caída del agua es la que mueve justamente la turbina, ¿no? Entrega potencia mecánica, y luego al rotor del generador nosotros le inyectamos una corriente continua para crear el campo magnético. Aquí se puede ver en la imagen, permítanme remarcarlo, ¿ya? Permítanme remarcarlo. Acá se puede ver, por ejemplo, aquí está la potencia mecánica que la turbina entrega, ¿cierto? Ahora bien, mueve el rotor del generador, pero si nosotros le inyectamos acá, vamos a inyectarle, le inyectamos una tensión continua, así, una tensión continua, a través de una corriente de excitación, entonces este conjunto de bobinas va a crear un campo magnético. Aquí se va a generar un campo magnético, ¿no? Y como la turbina le está dando vueltas al rotor del generador, ese campo magnético fijo que se genera con una tensión continua se convierte en campo variable, campo magnético variable. Y al tener campo magnético variable, induce en el estator del generador, induce tensiones, ¿de acuerdo? Y ahí se genera la tensión. Entonces, vamos a tener luego una potencia activa que el generador va a entregar al sistema, ¿de acuerdo? Y una potencia reactiva que puede ser en este sentido o podría ser en sentido contrario también. La potencia reactiva también podría ser así, ¿de acuerdo? Hay dos maneras en la cual el generador puede trabajar: entregando potencia reactiva o de lo contrario, recibiendo potencia reactiva. Así, ¿está bien? Hay dos alternativas de trabajo, pero activa sí no queda otra. Todo generador entrega activa, eso sí. Lo que va a entregar es la potencia más importante, que es la potencia activa. ¿Ok? Muy bien amigos. Entonces quería remarcar este asunto de el funcionamiento del generador síncrono, ¿no? Dentro de una central eléctrica, ¿de acuerdo? No sé si estamos con tiempo bien, Gabriela, Brian, ¿no? ¿O todavía tenemos más tiempo? Sí, ingeniero, tenemos todavía un poco más de tiempo. Perfecto, muy bien. Entonces, esto de aquí, esto del generador síncrono, yo también lo tengo de la siguiente manera, o sea, mejor dicho, lo podríamos ver de la siguiente forma. Permítanme cambiar ahora de pantalla. Estoy acá, ¿ya? Estoy acá. Entonces, estoy acá, y acá, así, a mano nomás, les he puesto, por ejemplo, aquí el estator, la carcasa del generador síncrono, ¿no? En la carcasa del generador síncrono, yo tengo, voy a poner acá las bobinas, miren, las bobinas, estas caras polares albergan bobinas, por ejemplo, la voy a poner así. Esta es una bobina, la saco al exterior, ahí está, que yo le podría llamar UX, así, una bobina, en una cara polar. Por acá, otra bobina. Otra bobina, VY, así. Por acá, otra bobina. Por acá, otra bobina, WZ. ¿Está bien? WZ. Ahora, vale mencionar que aquí las caras polares tienen una separación angular de 120 grados. Entonces, sería bueno remarcar acá. Más o menos esta situación. Solamente con líneas punteadas. Solamente con líneas punteadas, yo podría indicar, más o menos así, de que acá voy a tener 120 grados. Acá 120 grados.
y acá 120 grados, abajo, ¿está bien? Una separación angular de 120 grados. Eso es en el estator, eso representa el estator. El rotor, a ver, el rotor. Para el rotor, la situación se da de la siguiente manera. El rotor. El rotor es un paquete de bobinas, entonces acá yo podría tener un paquete de bobinas. Acá un interruptor, acá una fuente de tensión continua, ¿no? Una fuente de tensión continua variable. Esta es una fuente de tensión continua, ¿no? Acá hay una tensión de excitación, y cuando yo cierre este interruptor, por aquí va a fluir una corriente de excitación. Aquí habrá una corriente de excitación. Esas bobinas de color rojo representan el rotor del generador. Entonces, cuando la turbina mueve al rotor del generador, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un movimiento y voy a tener un campo magnético. Entonces, al momento de cerrar nomás la fuente de tensión continua, aquí se va a generar un flujo magnético phi, así. Ahí va a haber un flujo phi. Y con el movimiento, ese flujo se va a hacer flujo variable, ¿de acuerdo? Flujo variable. Entonces, la turbina mueve el rotor del generador. Entonces, ¿qué va a pasar? Por la ley de inducción de Faraday, en cada una de las bobinas del estator se va a generar tensión. Por ejemplo, la bobina UX. En la bobina UX, a ver, aquí voy a tener tensión. Aquí voy a tener tensión. Una onda de tensión alterna senoidal. Una onda de tensión alterna senoidal. Así. Entonces voy a tener, por ejemplo, una tensión así. Dibujo un ciclo nada más. Dibujo un ciclo, por ejemplo. De esa manera. ¿Ok? Muy bien. Esa es una tensión de una fase, ¿no? Esa es una fase del generador. Me voy ahora a BY. Me voy a BY. Me voy a BY. Voy a BY. Y acá voy a tener, mira, acá voy a tener, si aquí el ángulo es 0 grados, el ángulo es 0 grados, esta va a comenzar en 120 grados. Entonces voy a ponerle acá 120 grados, por ejemplo así. Esto es 120 grados, ¿está bien? Y a partir de acá se genera la onda senoidal. De la misma magnitud, porque el número de espiras que tiene una bobina es igual al número de espiras que tiene la otra. Se genera la misma tensión, solamente desfasada a 120 grados. ¿De acuerdo? Y en la otra fase, WZ, voy a tener también acá otra onda senoidal, más o menos así, pero que comienza en menos 120. Entonces voy a poner algo así. Más o menos así. Menos 120 grados. Pero ojo, las ondas senoidales prácticamente en magnitud son las mismas, pero hay un desfase de 120 grados entre una fase y la otra, ¿no? Es así que se genera la tensión en lo que es el generador síncrono, ¿de acuerdo? El generador síncrono tiene esta particularidad. Así se genera la tensión. Ahora, esas fases, ¿no? Se van a juntar, por ejemplo, si quisiera poner un circuito equivalente del generador, el circuito equivalente del generador podría ser así, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. La parte rotórica es acá, de la parte rotórica, su interruptor, su corriente de excitación, etcétera. ¿Está bien? Cuando esto lo cierro, aquí hay corriente de excitación, así. Aquí va a haber flujo magnético, ahí está. Y las bobinas del estator las puedo poner ahora por acá. Ahora las pongo por acá. Acá va a haber una bobina, acá va a estar otra bobina,
desfasada 120 grados, una respecto de la otra, y acá otra bobina desfasada 120 grados, una respecto de la otra. UX, DY o VY y WZ. Así. ¿Está bien? Ahí están las tres bases. Pero los generadores síncronos trabajan todos en una sola conexión. Esa conexión es la conexión estrella. Entonces, en la conexión estrella, ¿qué es lo que se hace? Los finales de fase se juntan en un punto común. Así. Los finales de fase se juntan en un punto común. Y ese punto común se llama neutro del generador. Neutro del generador. Los principios de fase, sacamos una línea al exterior. Esta puede ser la línea 1, o alguno le puede llamar también R, ¿no? Esta de acá puede ser la línea 2, y esta puede ser la línea número 3. Línea número 3, así. Y el neutro del generador puede salir también al exterior. Y esto también al exterior como el neutro, ¿no es cierto? Y aparece aquí una tensión en cada fase. En cada fase aparece una tensión a la cual llamamos tensión de generación por fase, FP. Esto también será tensión de generación por fase. Esto será FP, así, de esta manera. Si esta es una fase, le puedo llamar fase A, esta puede ser fase B y esta puede ser fase C. Se generan tres tensiones de generación por fase. Las tres son idénticas, pero desfasadas 120 grados, una respecto de la otra. ¿Correcto? Muy bien, podríamos continuar con esto, pero ya me cansé, así que he hablado de manera ininterrumpida y quisiera contestar algunas preguntas que ustedes tengan a bien hacerme más bien para continuar con nuestra charla, mis queridos amigos. ¿Qué preguntas hay, por favor? Si es que... Ajá. Bien, profesor. Profesor Pedro, bien, ¿qué tal? Le saluda Gabriela otra vez. Sí, Profesor sí, Gabriela, Pedro, sí, Gabrielita. ¿qué le parece si voy a explicar un poco referente a lo que es el programa, que es Sistemas Eléctricos de Potencia, que ya. ya próximo a iniciar? Voy a informarles a todos los asistentes, breve información referente a los inicios, el tema del costo, algún descuento que ellos pueden acceder, ¿no? Para que puedan inscribirse a este programa y lo puedan llevar, profesor Pedro. Y ya terminando, vamos respondiendo ya las preguntas, bien, que nos han hecho todos los participantes. ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla y me confirman, por favor, si lo pueden visualizar. ¿Sí? A ver, un momento. Déjalo de compartir. Sí, por favor, profesor Pedro. ¿Cómo hago esto? Pero sí puedes, Gaby, compartir. Cuando lo compartes ya, ya sale la pantalla. Ya listo. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Ya, listo. Muchas gracias por haber participado de este masterclass. En realidad, agradecerle también al profesor Pedro Bizarreta por este masterclass que nos está brindando. Está absorbiendo totalmente algunas consultas o dudas que yo vengo recibiendo diariamente de los alumnos que están interesados en llevar este programa, y quién más que el profesor Pedro, para que en breve nos pueda ayudar a absolver todas esas dudas y consultas que ustedes me pueden realizar. Brevemente yo les voy comentando un poco referente a lo que es este masterclass, bien, del programa de sistemas eléctricos de potencia. Nosotros estamos iniciando clases el 23 de julio. El 23 de julio nosotros estamos dando inicio a este programa integral, ¿bien? El horario que estamos brindando es un horario semipresencial. Ustedes dirán, ¿cómo semipresencial? Semipresencial quiere decir que es una parte virtual y también una parte práctica, la cual se va a detallar, se va a dictar en la sede de Santa Anita, ¿bien? ¿Cuál es el horario? El horario son solo los viernes de 6:50 a 9:20 de la noche, y los sábados por la tarde, 2:40 a 8:30 de la tarde. Bien, estos son nuestros dos horarios que tenemos nosotros, viernes y sábado. Viernes a partir de las 6:50 y los sábados a partir de las 2:40. Los viernes son virtuales
Los sábados son presenciales. Va a realizar la parte práctica en nuestros laboratorios de TechSoup para que ustedes puedan tener todos los conocimientos necesarios del programa. Bien, ahora, nosotros tenemos actualmente una oferta para que ustedes puedan inscribirse a este programa. ¿Bien? Permítanme un momento que lo voy a detallar. Esa es nuestra inversión que figura ahora. Bien, esta es nuestra inversión. Y actualmente el programa, todo el programa está costando 4.040. Bien, esa es nuestra inversión. Y también lo puedes financiar en 5 cuotas de 850 soles. Pero ahora, por haber ustedes participado de este masterclass, bien, tienen una inversión exclusiva de 3.434. Bien, esa es la inversión por el pago total de todo el programa que está durando 5 meses. Son 3 los módulos que se desarrollan dentro de este programa. Bien, y también lo puedes pagar en 5 cuotas mensuales. Nos olvidamos de los 850 soles y serían 722.50. Cancelando tu primera cuota, ya puedes llevar este programa Sistemas Eléctricos de Potencia. Y mensualmente, mientras que vas llevando tú cada módulo, vas abonando las cuentas de TechSoup este importe de 722. Esta inversión es exclusiva para todos los asistentes. Bien, estamos brindando este descuento para que tú puedas inscribirte. Bien, yo voy a dejar mi número de contacto para que me puedan escribir al WhatsApp y mi correo electrónico también para que puedan comunicarse directamente conmigo. Bien, entonces aquí es la inversión y esos son mis datos para que se puedan comunicar conmigo directamente. Mi nombre es Gabriela Barba y mi correo es gbarba@techsoup.edu.pe y mi número de WhatsApp, o también pueden llamarme, es el 938-105-348. Apunten mi número, me pueden brindar cualquier información. Igual yo también les he estado enviando mensajes a ustedes, ya tienen mi número registrado, bien, para hacerles recordar sobre este masterclass. Entonces, escríbanme, yo los voy a atender, voy a explicarles cuál es el proceso de inscripción, y en realidad, para que tengan mayor conocimiento de este programa. Nosotros estamos iniciando el 23 de julio. Bien, nuestras vacantes son limitadas y las clases son semipresenciales. Está incluido en el tema de la inversión el certificado digital que se va a brindar una vez tú apruebes todo el programa. Bien, el certificado digital, tienes también el uso para que tú puedas acceder a la plataforma Canvas, para que puedas ver nuestras clases grabadas nuevamente, para que puedas reforzar algún tema que no te quedó claro en clase, nuevamente, y también invitarlos, ¿no?, a que puedan participar. Bien, mi número, nuevamente les digo, es 938-105-348, y me pueden escribir también a mi correo que es gbarba@techsoup.edu.pe. Cualquier consulta o duda, estoy a su disposición para poder ayudarlos. Bien, profesor Pedro. A ver, seguimos con las preguntas para poder absorber, a ver qué dudas o preguntas tienen los chicos, a ver. Ahí te hacen una pregunta a ti. ¿Podría repetir el costo de la inversión con descuento? Dice. Ah, perfecto. Está bien, regresemos a la parte de descuentos, a ver. ¿Qué es lo que están interesados? A ver, esta es la inversión. Es el único pago que tienes que realizar. El pago es al contado, 3.434 por todo el programa, ¿bien? Que está durando 5 meses, ¿bien? Y lo puedes pagar en 5 cuotas mensuales de 722.50. Tú abonas 722.50 y automáticamente estás inscrito en el programa. No hay algún costo de inscripción, preinscripción, nada. Solamente son esos dos los montos a cancelar, ¿no? Entonces, tú me escribes, me indicas, señorita, vengo de Masterclass, por favor, quiero acceder a este beneficio, y yo automáticamente te lo brindo y te puedes inscribir conmigo. Bien, entonces aquí voy a dejar yo igual la inversión para que la puedan ver nuevamente, y dejarle también mis números y mi correo, bien, para que puedan contactarse conmigo directamente. A ver, profesor Pedro. Ok. Ya respondimos esa duda, esa consulta. Muy bien, muy bien. Ahora, Bueno, yo tengo acá preguntas y respuestas. Acá hay varias preguntas desde que hemos comenzado. Aquí Joel Andrade pregunta,
¿podría profundizar más el por qué una minera puede usar un motor de rotor de vanado y otro síncrono, si este último tiene mayor utilidad y eficacia, además de ser más económico? Bueno, eso depende ya de, vamos a ponerlo así, del sistema que ha elegido la industria, en este caso la empresa minera, ¿no? Antamina, por ejemplo, usa motores síncronos, ¿no? Marca Siemens. En cambio, la compañía minera Las Bambas usa otro motor, usa motores de rotor de vanado. Ambos se pueden usar realmente, cualquiera de los dos, ¿no? Habría que hacer un balance técnico-económico al respecto, pero cualquiera de los dos puede ser usado. Ahora, en la medida que la potencia va creciendo más, los síncronos han demostrado, según las expectativas económicas, que son más económicos que los motores de rotor de vanado. Esa para contestar la pregunta de Joel Andrade. ¿Ya? Ahí tengo una pregunta. Más abajo dice, Jorge Torres me pregunta, en mi curso de máquinas eléctricas me comentaron que el generador síncrono podría comportarse como compensador síncrono capacitivo, cuando la potencia reactiva era mucho mayor que la activa. ¿Podría comentar al respecto sobre ese caso? Bueno, el generador eléctrico tiene, el generador eléctrico, como lo mencioné hace un momento, el generador síncrono, ¿no? Tiene la función de entregar activa, su función principal es entregar activa, ¿de acuerdo? La reactiva va a estar en función de la corriente de excitación. La corriente de excitación va de la mano con la potencia reactiva que se ingrese, digamos, al sistema. Ahora, va a depender mucho también de qué pasa con la carga, ¿no? O sea, la carga, o sea, lo que nosotros alimentamos, la carga puede ser de naturaleza inductiva o puede ser de naturaleza capacitiva. Entonces yo puedo tener cargas que trabajan de manera netamente inductiva nada más. Entonces necesitan potencia reactiva. Pero la carga podría trabajar de manera capacitiva, cuando el factor de potencia está justamente en la zona de factor de potencia en adelanto. Entonces, si yo tengo una carga netamente capacitiva, esa carga capacitiva, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entregarle potencia reactiva al sistema, le va a entregar al generador. Entonces, ¿qué tiene que hacer el operador del generador? El operador del generador, al observar que tenemos potencia reactiva que ingresa, él tiene que reducir su corriente de excitación para que el balance de potencia sea el adecuado. Ahora, ahí también hay que hacer un análisis de cómo va a trabajar el generador con la curva de capacidad, pero eso en estos momentos tan cortos no podríamos tenerlo, ¿no? Habría que analizar la curva de capacidad del generador para ello. Eso sí se toca en nuestro curso, ¿no? En la parte de curva de capacidad. ¿Ok? Eso para contestar al amigo Jorge Torres. Ahora, Joel Andrade, así nos señala otra pregunta. Dice, así como tenemos motores síncronos y asíncronos, podemos hablar de generadores síncronos y asíncronos. Así es, claro, por supuesto. Así es, Joel. Hay generadores asíncronos también. Pero ¿qué sucede con el generador asíncrono? Es demasiado inestable. El gran problema que tiene el generador asíncrono es que su estabilidad no es buena, ¿no? Y como aplicación práctica, la tenemos en los generadores eólicos que salieron al principio. Los generadores eólicos iniciales trabajaban con generadores asíncronos, ¿no? Pero ahí tenemos el problema de controlar la estabilidad del sistema, entonces crea demasiados problemas. Es por eso que la mejor aplicación para generación eléctrica es síncrono, básicamente, porque tiene una mejor estabilidad, mi querido Joel. Más abajo, otra pregunta de Joel. Caramba, Joel ha acaparado las preguntas acá.
¿Qué es más conveniente para un generador síncrono? ¿Operar sobreexcitado o subexcitado? Bueno, miren, la energía eléctrica, mis queridos amigos, la energía eléctrica no se puede almacenar, ¿no? Yo no puedo generar energía y la deposito o la coloco en un depósito. No se puede almacenar la energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sistema eléctrico nacional? Se genera lo que se requiere, lo que la carga requiere. Es por eso que el COES, cuando ustedes entran a la página del COES, usted ve cómo va la frecuencia del sistema, ¿no? La frecuencia del sistema, porque ellos están permanentemente controlando no solamente la frecuencia, sino también la tensión. ¿De acuerdo? Entonces, la manera de cómo va a trabajar un generador, ¿quién lo define? La carga. Básicamente la carga. Si la carga es netamente inductiva, ¿no? Va a trabajar como generador sobreexcitado. Pero si la carga es capacitiva que le entrega, es posible que trabaje en el otro lado, subexcitado. O sea, la forma de operar el generador la define la carga, mis queridos amigos. Y ahí el que controla el funcionamiento del generador, lo que tiene que hacer es simplemente ver que no sobrepase la curva de capacidad o capabilidad del generador. Nada más que eso. Otra pregunta de Joel acá, su madre. A ver, dice, ¿por qué el generador síncrono no puede generar exactamente 60 Hz? Sí puede generar 60 Hz, mi querido Joel. Los generadores síncronos que trabajan en el país deben trabajar lo más cercano a 60 Hz. ¿Qué pasa? La frecuencia a veces tiene modificaciones producto del funcionamiento de la carga, ¿no? Pero ahí justamente se tiene un control automático que lo que hace es que lo mantiene permanentemente en 60 Hz. La característica fundamental de un generador síncrono es que trabaje exactamente a la frecuencia de la red. No puede trabajar a una frecuencia mayor ni menor. Tiene que ser lo más cercano a 60 Hz, mi querido Joel. Ahora sí entramos a otro señor. Dice Gerson Rodríguez, el motor síncrono puede reemplazar al banco de condensadores. Por supuesto, a ver. Dice, ¿el motor síncrono puede reemplazar al banco de condensadores? No, mi querido Gerson, no. El compensador síncrono sí, pero el motor síncrono no. O sea, ¿qué diferencia hay entre motor y compensador? Si trabaja como motor, está, vamos a ponerle así, consumiendo potencia activa, ¿no? Consume potencia activa, ¿de acuerdo? Consume potencia activa. Ahora, podría entregar potencia reactiva al sistema siempre y cuando el motor síncrono esté trabajando en la zona capacitiva. Entonces, si trabaja en la zona capacitiva, aparte de trabajar como motor, puede entregar potencia reactiva, sí, siempre y cuando trabaje en la zona capacitiva. ¿Y eso cómo se logra? Solamente con la variación de la corriente de excitación. ¿De acuerdo? Con la variación de la corriente de excitación. Esa es la respuesta, mi querido Gerson. Luego tenemos acá otra pregunta de don Hugo Chávez. ¿Existen tipos de arranque para motores síncronos? ¿Cuáles serían, por favor? Bueno, hay hasta tres tipos de arranque para motores síncronos, mi querido Hugo. Lamentablemente, el motor síncrono no tiene par de arranque propio, ¿no? Esa es la característica que tiene el motor síncrono. Trabaja, mueve grandes cargas, pero no tiene par de arranque propio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una alternativa, se usan variadores de velocidad, cicloconvertidores, ¿no? Es una alternativa. Comienza trabajando con una velocidad pequeña y luego va subiendo hasta alcanzar a la frecuencia de la red. ¿Por qué? Porque no te olvides que el motor síncrono tiene doble alimentación. Se alimenta de alterna y se alimenta de continua. Cuando se alimenta de alterna, para el estator recibe la frecuencia de la red. Pero en continua, ahí lo que tenemos es que el rotor trabaja con la fuente de continua. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
se pone un variador de velocidad para ir arrancando con una velocidad pequeña y poco a poco, hasta que alcance la frecuencia de la red. Esa es una alternativa de arranque con ciclo convertidores o variadores de velocidad, muy usado también en la industria. Otro, usando un motor primo que mueve el rotor y luego se empalma a la frecuencia del estator. Esa es otra alternativa, no muy usada, pero es una alternativa que también tienen los motores síncronos para poder arrancar. Y la otra, que también se usa mucho, es usando devanados amortiguadores. 3 alternativas de arranque, mi querido Hugo, para el caso de los motores síncronos, los sistemas de arranque. Bien. Ok. Aquí. Ingeniero, hay que responder Sí. una sola pregunta más para ya dar por finalizado el masterclass. Y acá tengo 2 más. A ver, la 2 la respuesto y ahí quedamos. Creo que no me queda más. Joel Andrade me dice, ¿cómo podríamos diferenciar rápidamente si un motor es síncrono o asíncrono? Muy fácil, mi querido Joel. El motor asíncrono tiene una sola alimentación alterna al estator. Y el motor síncrono tiene doble alimentación, alterna al estator y continua en el rotor. Por ahí podríamos diferenciar el tipo de motor, por ejemplo. ¿De acuerdo? Diego Rubén Núñez Bendezú. Los generadores y motores sincrónicos siempre están conectados en estrella. Bueno, aquí debo decirte lo siguiente, mi querido Diego. Los generadores sí. Todos los generadores síncronos trabajan en estrella. Los motores no. Los motores pueden ser estrella, pueden ser delta, de acuerdo a la tensión de alimentación alterna que se tenga. Así es, mis queridos amigos, en el rubro de preguntas, he tratado de contestar todas las preguntas. Espero que mi charla haya sido relativamente clara y bueno, los esperamos en todo caso en TechSoup para siempre compartir el conocimiento. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos, amigos. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Brian. Gracias, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, profesor. Gracias, Que tengan muy buenas profesor. noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Que les vaya bien, muchachos.